Esta es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo, John. No, gente, en verdad me pasó a mí. Gente, les voy a contar el bug más difícil que me ha sucedido en mi vida. Me sucedió hace poco, el recuerdo está fresco. Les voy a describir todo paso a paso. Va a ser una explicación bien detallada para que también entiendan cómo es el proceso de diseñar soluciones, arquitectar junto al cliente la solución al problema que él está teniendo y etcétera, etcétera. Así que desde ahora, si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de darle un gran me gusta a este video. También escribe acá abajo que te gustaría seguir aprendiendo de conceptos avanzados en la programación y no te olvides compartir este link con toda tu gente que se interese en la programación. Vamos a esta historia real. Estábamos acá. Estamos teniendo un problema, no tan urgente, pero un problema y al fin y al cabo. Yo como consultor estaba hablando con el cliente y me decía, mira, ¿sabes qué? La aplicación funciona, todo bien. Lo que pasa es que el equipo de Data Analysts, cada vez que hace una consulta a nuestra REST API para obtener estadísticas de la base de datos, se quejan de que a veces la aplicación está tan sobrecargada de que las consultas se demoran mucho, o a veces incluso hay timeouts y tienen que volver a hacer un request para obtener data. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Analizando el diagrama es simplemente para explicarles a ustedes de qué arquitectura estamos hablando y no es nada más simple que una REST API conectado a una base de datos consumida por dos usuarios. Primero que nada los usuarios de la aplicación en sí, los que usan realmente esta aplicación, y los data analysts que también están haciendo queries, en queries consumiendo la REST API, gente. ¿Por qué? Porque la REST API está exponiendo también unas rutas específicas para este equipo de data analysts, para exportar datos y que ellos saquen conclusiones, análisis, etc. Y el problema es que estas consultas en rojo estaban yendo directamente usando la misma base de datos de la aplicación. Entonces, también ralentecían, se dice así, hacían más lenta la aplicación en sí. ¿Cómo podemos solucionar esto, gente? Y hay varias soluciones, voy a nombrar dos ahora. Estas soluciones las fuimos pimponeando con el cliente, entendiendo el know-how de ellos, entendiendo cuál podría adecuarse mejor a ellos. Solución número uno, solución ideal. Nosotros creamos un clon de la base de datos o una extracción de la base de datos real y creamos una nueva base de datos a partir de un ETL. Si es que no saben, los ETL, Extract, Load and Transform, son procesos clásicos de Data Engineering, en donde agarras una base de datos, le aplicas transformaciones y escupes los datos en otro formato o en el mismo formato, ¿por qué no?, en otra base de datos dedicada simplemente a análisis de datos. Y normalmente estas bases de datos se llaman data warehouses o data lakes, pero no, en realidad esto sería un data warehouse. Y puede ser incluso en otro motor de base de datos. No tiene por qué ser MySQL. Esta podría ser una base de datos tipo columnar como BigQuery en Google o Redshift en AWS, Snowflake, etc. Y una solución similar, pero mucho más fácil, sería simplemente hacer un dump, un clon de esta base de datos en otra para que los data analysts puedan hacer queries en esta base de datos y quitar la carga de los data analysts en la base de datos de la aplicación. Así todos salen ganando. El problema con esta solución, en este caso particular, es que este renombrado equipo de data analysts no sabían hacer queries MySQL, no conocen el lenguaje MySQL. Entonces no pueden hacer esto porque no tienen conocimiento de cómo extraer data de una base de datos haciendo queries. Entonces estaba el requerimiento de que ellos tenían que seguir extrayendo data a través de la REST API. Entonces, teniendo ese requerimiento, esa restricción, ¿cómo podemos solucionar el problema? Y aquí es donde, después de maquinar y darle vueltas, se nos ocurrió esta otra solución que también es clásica. Simplemente creamos una read replica, una base de datos que está en constante actualización. Me refiero, ¿cómo lo digo? Si está en constante sincronizamiento. Oh, okay. Estas palabras de Spanglish. Esta base de datos la llamaremos la master database y esta la base de datos slave. Y está constantemente replicando la data para que esta esté en todo momento igual a esta. Cada vez que ocurra un cambio acá, esta se replica o agarra esos cambios y se actualiza. De partida te explico que esta se llama read replica. ¿Por qué? Porque solamente es de lectura, de solo lectura. Todas las escrituras
de la aplicación van a parar acá. Y la read réplica es solamente un clon. Está desfasado en algunos par de segundos en Aurora DB de AWS, quiero decir. De hecho, el desfase es mucho menor a un segundo. Está del orden de los milisegundos. Muy bien. Entonces, esto también sirve. Los data analysts hacen una query en contra de la REST API. Y acá hay una lógica que decide, ok, ¿qué tipo de query me están preguntando? Si es de la app, la hago simplemente a la main database, y si vienen de los data analysts, redirijo esa query a la read réplica. Entonces, al final también estamos distribuyendo la carga como debería ser, sin impactar en la performance de la base de datos principal, y la aplicación sigue corriendo bien, y los data analysts siguen teniendo su propia base de datos dedicada y haciendo queries muy rápidas con buena performance. Todo bien, todo bonito, todo parecía funcionar bien, gente, hasta que apareció el bug más difícil de mi vida. Primero que nada, ¿por qué fue difícil este bug? Primero que nada, les quiero explicar. Hay bugs y bugs. Hay bugs ruidosos que lanzan errores por todas partes. Ni siquiera dejan avanzar la aplicación. No, o sea, no la dejan empezar. Fallan en el startup. Esos, créanme que son los bugs buenos. ¿Por qué? Porque se detectan de inmediato, lanzan mensajes. Al tiro uno sabe, ok, algo anda mal, tenemos que hacer un cambio. Y hay otros bugs que son ninja, son silenciosos, ni te das cuenta cuando entran en tu casa. Pueden estar viviendo contigo un par de días, un par de semanas en el peor de los casos. Y en mi caso, gente, este bug vivió 2 semanas en la aplicación, en producción. Y todo parecía funcionar bien, pero de repente aparecía algo extraño. Y lo peor de todo es que no habían errores, no habían logs de errores, no había rastro. Todo era muy confuso. Y este era el problema. Habían queries que funcionaban y habían queries que no funcionaban. Y las que no funcionaban ni siquiera arrojaban error. Solamente no tenían efecto alguno. Imagínense que de repente la REST API quería escribir en la base de datos y simplemente no escribía. Pero no lanzaba un error tampoco. Nos dimos cuenta de esto al tratar de hacer otro feature que sí requería hacer muchas escrituras en la base de datos, y nos dimos cuenta que hay algunas escrituras que no se efectuaban en absoluto y no entendíamos por qué. Y al principio nos dimos cuenta de eso en staging, en el ambiente de prueba. Y después nos preguntamos, oye, ¿y si esto está pasando también en producción? Y ahí fue cuando nos dimos cuenta, ops, algo anda mal. ¿Desde cuándo? Desde el último deployment corroboramos porque vimos, y acá fue acá empezó la investigación. Fuimos a la base de datos y simplemente hicimos una query. ¿Cuándo fue la última vez? Ordenamos la data por decirlo así, por updated at. ¿Cuándo fue el último updated at? ¿Cuándo fue la última escritura efectuosa? Y habían escrituras que habían sido de ayer, de hoy, pero habían otras escrituras que normalmente deberían, en otras tablas, nos dimos cuenta que una tabla en específico no había sido actualizada desde que deployamos esta solución. Entonces, al parecer, ciertas queries que iban a ciertas tablas sí escribían y ciertas queries que iban a otras tablas no escribían. Pero aún no entendíamos por qué no habían errores. Todo era muy confuso y el tiempo estaba en contra y el cliente estaba ansioso. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué algunas tablas no tenían datos? Los data analysts se dieron cuenta también. Tiempo después tampoco se dieron cuenta de inmediato. Entonces, ¿cómo gente debugueamos esto? Primero que nada, les voy a mostrar rápidamente el código que crea. Este es Spring Boot, gente, para que lo sepan. Spring Boot, una clase, una config. En Spring Boot podemos configurar read réplicas con algo similar a esto. Esto fue una solución que encontré, la modifiqué a mi gusto y la empecé a utilizar usando read réplicas. Una para... Y acá es donde, por ejemplo, detallo una URL de escritura acá para tipo write y acá para tipo read. No voy a ahondar tanto en esto, pero les voy a dejar el código en la descripción para que lo vean. Creo un Entity Manager Factory, escribo bla bla, Session Factory, Transaction Manager, importantísimo. Y cosas por el estilo, y al final digo ya, ¿qué tipo de transacciones deberían ser de escrituras y cuáles deberían ser de solo lecturas? Y esta lógica es la que me determina qué tipos de query iban a parar acá y qué tipos de query iban a parar acá. Entonces, qué tipos de query eran de los data analysts, que iban a hacer solo lectura,
y qué tipo de query iban a hacer de la app. Que en el fondo la app también puede hacer lectura, pero quería que las lecturas y escrituras de la app fueran a parar a la main database. Porque esta es la que siempre iba a estar sincronizada. Bueno, después de aplicar esta solución, esto fue lo que introdujo el bug, pero esto funcionaba bien, entonces quería ver alguna forma de cómo arreglar esto y seguir teniendo el comportamiento de la read réplica, porque la otra solución era simplemente echar marcha atrás todo lo que habíamos hecho, pero íbamos a volver a la situación actual quiero decir, en donde estábamos teniendo queries lentas por la sobrecarga de los data analysts. Y acá fue donde se nos ocurrió, ok, pongámonos serios, saquemos la artillería pesada, vamos a ponernos como los detectives, como el Watson y el otro, ¿cómo se llama? Se me olvidan los nombres de repente. Gente, nos pusimos a debuguear en serio, y esto fue uno de los primeros pasos que hicimos. Dijimos, ok, pongámonos serio, empecemos a loguear todas las queries que pasan y en test, no en producción porque eso podría ser caro, muchos logs en producción, pero nos propusimos loguear todas las queries que estaban pasando en un ambiente de test, incluso en local, también es válido. Y el otro paso fue, tratemos de recrear este error en un ambiente de prueba para poder debuguearlo mejor. Y esto lo hicimos localmente, dijimos, ¿por qué no tratamos de recrear este comportamiento extraño en local? Y ahí fue cuando dijimos ya, empezamos a generar distintos tipos de queries, tanto las queries que hacen los data analysts como las queries que hace la app. Y bueno, nos dimos cuenta, sí, las de los data analysts funcionan todas, las de la app funcionan algunas y otras no. Y después de probar y probar y ver los logs, nos dimos cuenta de un patrón. Nos dimos cuenta de este patrón, gente. Y acá obtuvimos una primera información que nos iba a encaminar a la solución. No todas las queries fallaban, solo las que estaban relacionadas a un proceso de background. Verán, en nuestra aplicación en producción tenemos unos núcleos corriendo en background de la misma REST API, pero estos son threads, por ejemplo, ejecutados por schedulers. ¿Conocen los schedulers de Spring Boot? Es básicamente un cron tab que corre cada cierto tiempo y ejecuta acciones con código y también puede ir y escribir o leer de la base de datos. Las queries de background, específicamente las de escritura, no tenían efecto alguno y ahí fue como dijimos, ok. Las queries de background no están funcionando, pero las queries que vienen directamente de un request HTTP a escribir o a leer, sí funcionan. Y ahí fue cuando dijimos, con razón, algunas funcionan, algunas no. O sea, que solamente las que vienen de background threads funcionaban. Ahora es, ¿por qué antes funcionaban y después de ingresar esta mejora dejaron de funcionar? Esa es una pregunta que puede estar relacionado. De hecho, todavía no tengo muy claro esa pregunta. Nosotros solucionamos, pero no me voy a adelantar tanto. Esa pregunta debe estar relacionado con el Transaction Manager, de cómo ocurren y el Session Factory. Hay una diferencia. Dijimos, ¿qué diferencia tienen los background threads del main principal, del thread principal, y de que venga un request de un cliente y que salga un request que no viene como de un cliente en sí, sino que sale como de la nada? Dijimos, ¿qué diferencia hay entre este thread y este? Y después de darle vueltas a eso y vueltas, nos dimos cuenta, claro, hay un concepto, session. ¿Qué es una sesión? Y las sesiones tienen que ver con las transacciones en las bases de datos, al menos en Spring. Y nos dimos cuenta que, claro, las queries que están relacionadas a un request de un cliente ya tenían una sesión asociada. Y esas queries funcionaban. Y las queries que ocurrían en un background thread no venían de ningún cliente en específico y no tenían sesión. Y justamente esas eran las que fallaban. Entonces dijimos, ok, ¿qué pasa si le agregamos una sesión artificial a estas queries? ¿Funcionará? Y ahí fue cuando dijimos, ok, probemos algo. Creemos esta clase de Database Session Manager, que también la encontramos después de investigar sobre sesiones y transacciones en Spring Boot. Alguien puso esta solución, dijo, sí, miren, yo tuve un problema también con los background threads que hacen queries. Tuve que agregarle una sesión manualmente a esa aplicación para que las queries funcionaran.
Y acá están los métodos bind session, un bind session. Y lo único que hicimos fue, ok, cada vez que vamos a correr una query en background, vamos a bindearle una sesión, significa agregarle una sesión. Vamos a ejecutar esa query, que está representada por Runnable, que es una interfaz que simplemente ejecuta un método. Y ahí dentro de ese método puedes meter todas las transacciones que queráis. Y finalmente le pones unbind session, terminar la sesión. Eso lo probamos finalmente, gente, en nuestra aplicación de prueba, donde estábamos haciendo todos estos experimentos para reproducir el error. Y funcionó, gente. Funcionó, fue ardua tarea. Lo hicimos de esta forma. Nosotros creamos un scheduler de prueba. Este es un scheduler que corre cada 1 minuto, si no me equivoco. Y estamos logueando también. ¿Se acuerdan? A propósito del tutorial de Spring Boot, ya vieron lo que hace un logger. Estamos usando info acá. Y acá ponemos run with session y adentro metemos una query. Esta es una query de JPA, JPA. Delete all by update, y es un write, una query para escribir o para borrar en realidad, pero es una de modificar. Y funcionaba, gente. Entonces encontramos la solución. Agregamos el run with session a todas las queries asociadas a background threads. Agregamos test, gente, porque nada de esto hubiera pasado si hubiéramos tenido buenos tests. O quizás hubiéramos detectado esos problemas antes de subir esta producción. Hubiéramos detectado el problema en el ambiente de test. Pero agregamos tests para que esto no vuelva a pasar. Y estos se llaman test de regresión. Los que agregas después de haber descubierto un error que pudo haber sido capturado por un test. Agregas el test de forma póstuma. Y aún así es mejor que no tenerlo, porque te aseguras de que por lo menos ese mismo error no se va a volver a repetir. Y esa fue la historia que le pasó a un amigo de un amigo. No. Ya, gente, ¿te gustó este video? Te vuelvo a recordar, dale me gusta, acuérdate de escribir acá abajo. También suscríbete si eres nuevo o nueva. Subo videos como este casi todas las semanas. Comparte el link con toda tu gente que se interese en Spring Boot, Java, programación, AWS, etcétera, programación, Minecraft, etcétera, etcétera. Y no, yo por mi parte me despido y nos vemos en la siguiente semana.